Espero se la esté pasando muy bien al lado de un familiar o amigos o cualquier persona que los rodea. Les deseo éxito en este día. Lo que ustedes ven en su pantalla es la consola de un Camaro. El cliente hizo todo lo que es el trabajo en madera. Con él haber hecho ese trabajo en madera, él se ahorró dinero. Le puso espuma. Yo la espuma la voy a estar removiendo porque está en el aire. Hay muchas secciones en esa consola que la espuma no está pegada. Yo la voy a estar removiendo, pero con el hecho que el cliente hizo el trabajo en madera, se ahorró bastante dinero. El propósito de mis videos es ese, darles idea a ustedes sobre lo que es tapicería, cómo ustedes pueden hacer ciertos trabajos, ahorrarse dinero. Ese es el propósito de mis videos, no es buscar trabajo, no es buscar trabajadores. Mi nombre es Mario Ernesto y soy un tapicero activo. En este canal yo les comparto trabajos relacionados a tapicería, así es que lo invito a que se suscriba. Usted va a ver el proceso de cómo tapizar esa consola. Voy a tratar de mostrarles lo más difícil. Lo que es fácil no se lo voy a mostrar porque yo pienso que ustedes van a discernir cómo es que se hace. Y vamos a empezar. Así es como está. Falta que lijarle la madera hasta un poco tosca, pero el cliente hizo eso. Con el cliente haber hecho eso, él se ahorró dinero. Ahí tiene un compartimiento, le hizo un compartimiento. Lo que es la espuma, como les mencioné, yo la voy a estar quitando. Noten, él hizo esos hoyos para los portavasos. Con el hecho del cliente haber hecho ese trabajo en madera, se ahorró mucho dinero. Aquí en lo que es la puesta de la espuma le falló, y eso es lo que yo voy a estar reemplazando. Aparte la voy a estar tapizando y ustedes van a ver todo el proceso. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí pueden ver de que está escaso y está chancomido. Si hubiera estado un poco largo, yo le recorto y lo lijo y eso hubiera quedado bien. Pero es por eso que vamos a removerlo. Aquí está, lo estoy removiendo. La espuma que tiene se le conoce como cloth sulfone. Es una esponja sólida. Y así usted va a remover toda la espuma. Así yo la voy a remover. Si es que usted está haciendo un trabajo similar, va a hacer lo mismo. Estoy utilizando herramienta de aire porque es mucho más fácil. Pero usted puede utilizar una herramienta para lijar. Le va a costar, sí, pero usted lo va a lijar. ¿Qué le puede costar unas 4 horas lijando eso? 5 horas o todo un día. Pero usted lo va a terminar lijando. Yo ya lo lijé con la herramienta de aire. Es mucho más fácil. Uno es mucho más productivo. Claro, para eso se necesita invertir un poquito de dinero en la herramienta. La espuma que yo voy a estar utilizando es de un cuarto de pulgada de grueso y es una que se le pone a los techos por lo general. Yo ya corté la espuma, no la corté exactamente, le he dado aumento. A eso yo le voy a poner pegamento y lo voy a pegar así. Eso tiene que quedar bien. Antes de yo ponerle pegamento, yo lijé bien la madera, lijé todos los ángulos para que esos ángulos no queden con filo y corten lo que es la espuma o corten lo que es el material. Solo le pongo pegamento. Aquí usted puede utilizar cualquier tipo de pegamento en esta espuma. Por el tipo de espuma que voy a utilizar. En el otro tipo de espuma blanco que tenía anteriormente, se le echaban de unos bordos, tenía burbujas de aire. Yo podría haber arreglado eso, pero luego estaba escaso, estaba corto en muchas secciones de esa consola. Es por eso que es mucho más fácil reemplazar la espuma. Y ahí yo la estoy pegando. Usted va a hacer eso. Asegúrese que no quede nada en el aire. Y ahí está. Tengo pegado eso. Y ahora simplemente le doy vuelta y lo pego acá. Me aseguro que quede bien pegado. Eso en los lados, ahí le voy a ajustar una pieza. Y después de que yo haya pegado eso, lo voy a recortar a todo alrededor. Con una navaja. Ahí ya está. La recorto aquí bien fácil. Ustedes pueden ver de qué es fácil. Y le recorto acá. Arriba. Ahí le hago el hoyo para... Ahí va a llevar unas bocinas, unos speaker o parlante como le conocen también. Ahí va a llevar eso. Y le voy a poner la espuma acá también arriba, en la parte de enfrente. Eso es lo que queda enfrente.
Ustedes pueden ver, el cliente le ha hecho muchos agujeros a la madera. Eso implica que a la hora de la tapizada eso va a requerir un poquito de paciencia, va a requerir tiempo. Y le recorto acá la espuma. Tengo que darle la forma que tiene la madera. Nada de la espuma tiene que quedar en el aire. Y le recorto acá y simplemente lo amoldo a la forma que tiene. Ahora agarro una navaja y le recorto. Y ahí ya está. Aquí le vamos a recortar al ras sin darle aumento. Ya lo tenemos. Hago lo mismo acá. Le estoy haciendo estos hoyos en la espuma. En el vinil voy a hacer nomás los hoyos grandes, los pequeños no los voy a hacer. El cliente los va a hacer. Él dice que él los va a hacer cuando tenga el accesorio o lo que va a llevar allí. Ahí ya está. Ya le puse espuma. Ustedes pudieron ver parte del proceso. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo que sigue ahora es la tapizada. Usted va a marcarle en donde crea que necesita costura. Si el material es tieso, es tostado, le va a tener que poner mucha costura. Si el material es flexible, las costuras se reducen. Le voy a poner una pieza ahí. Por la forma que tiene, le voy a poner una costura allí. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. Acá simplemente le marco. Por la forma que tiene, ahí le voy a poner una costura. Le pongo unas marcas. Esa marca es simplemente guías para la costura. Y acá también. Después de que usted vio la consola en donde necesita marcas, le va a poner esas rayas y le va a poner las marcas. Cuando ya tenga todo listo, usted va a empezar a cortar, va a medir. El vinil que voy a estar utilizando es un vinil que se parece al Sierra, a negro. Tiene hasta la misma textura casi, lo único que es un poquito más áspera. Pero en sí este material es de mueble. Yo cuando lo vi de largo pensé que era Sierra, pero no, este material se utiliza mucho en los muebles. El cliente trajo. Si usted no tiene vinil suficiente o cree que está escaso en vinil, saque unos moldes o unas plantillas. De lo contrario, usted mida a lo largo. Por ejemplo, si mide 50, dele 54, le está dando 4 pulgadas de aumento. Y a lo ancho, si mide 14, dele 17, le está dando 3 pulgadas de aumento, por lo que dobla. De esa forma usted no está batallando a la hora de armarlo. Y ahí yo estoy midiendo. Por ejemplo, acá le vamos a dar a 62 por lo ancho, que es 16. Esa es esa pieza. Van a ser dos piezas similares. Y acá 13. Y así. Usted va a marcar todas las piezas. Todas las piezas. Las mide y las marca. Cuando usted ya las haya cortado todas, usted va a empezar a acertar esas piezas, a darle la forma conforme está en la consola. Usted nota que ahí yo le he marcado arriba y le vamos a marcar acá. Ahí está una marca negra abajo del material. Yo marco sobre esa marca. Ahí ya tengo esa pieza. Lo que hago es cortarlo. Le doy media pulgada de aumento y le pongo esas marcas. Simplemente lo doblo a la mitad para que esas marcas sean simétricas y ya tengo la primera pieza. Ahora lo que voy a hacer es cortar esta. Tiene una forma media rara esa consola. Le pongo un poquito de pegamento simplemente para que se detenga mientras yo la marco. No es necesario ponerle pegamento. Usted puede tener ese material con unas pesas, con unos alfileres. Yo le pongo pegamento. Es mucho más rápido. Y no crea que le pongo la gran barbaridad de pegamento. No, le pongo lo mínimo. Simplemente para que se detenga. Le hago un corte. Y empiezo yo a marcarla conforme a la forma que quiero que obtenga la funda.
lleva una vuelta. No lo saqué cuadrado, se ve mucho mejor con una curva. Y le tiro una raya derecho. Yo sé que eso va derecho. Le pongo una marca. Esa marca está atrás del vinil. Y acá lleva esta forma media rara. Yo eso lo hubiera hecho derecho, pero me imagino que no le daba espacio al cliente para poner el estéreo. Es por eso que le dio esa forma. Y acá le doy así. Ahí ya está una pieza. Simplemente le marco acá. Van a ser dos piezas similares a esa. Nomás les voy a mostrar cómo ustedes pueden cortar una. Y la recorto y dándole media pulgada de aumento. Y acá le recorto un poquito. Y ahí está ya. Y la que sigue es esta. Usted va a hacer lo mismo. Le da la forma. Lo empieza a marcar conforme al filo de la madera. Y ahí está. No se le olvide ponerle marcas. Entre más curva lleva más marcas. Y usted lo va a recortar dándole el aumento. A esta le hago unos saques simplemente para que se amolde a la forma que tiene. Le pongo una marca en medio. Esa marca en medio el material la tiene que reflejar también. Y usted le va a marcar. Y le vamos a marcar acá. Ahí está el filo de la madera y lo marcamos sobre ese filo. Aquí por la forma que tiene le voy a poner una costura. Esa costura me va a ayudar a mí a ponerle unas grapas que se vea bonito. Aquí llevo un cuadro y ahí yo le tengo, ese cuadro es derecho, le pongo una marca y otra y unas rayas. Ya tengo esa pieza. Algunas piezas les voy a mostrar cómo la van a cortar, otras no. Usted simplemente córtele con media pulgada de aumento. Hago lo mismo acá. Ya tengo esta, le recorto y si ustedes notan, ahí va el aumento incluido. Ya tengo esta. ¿Qué más me falta? Bueno, me falta una piececita más. Y es la que va aquí. La que es como la banda de la pieza donde va el portavasos. Tengo que darle la forma, no es derecha. Bueno, si hubiera podido cortar con medida, pero derecha no es porque lleva una curva. Y ahí yo le empiezo a moldar. Y le pongo la marca. Importantísima esas marcas. Ya tengo esa pieza marcada, simplemente la quito y la vamos a recortar. Y hago lo mismo con esa. Nomás vieron que la marqué y ahí la recorto. No les mostré cómo cortar todo, pero les di la idea cómo ustedes lo van a cortar. Lo que sí ahora es coserlo. Para este entonces ustedes ya tienen que tener la máquina lista con el color de hilo que va a llevar y ustedes van a empezar a coser. Se recuerdan que a la hora de la cortada le dieron media pulgada de aumento. Ustedes van a tirar esa costura, por así decirlo, sobre esa marca, el aumento que le dieron. ¿Cuándo no le van a dar media pulgada de aumento? Cuando el material estira. Ahí no le den media pulgada, ahí denle menos para el aumento de la costura. Estoy cerrando primero la pieza. Es como una banda que lleva en donde va el estéreo en la consola. Esa es la pieza que estoy cerrando. Le voy a poner un material extra
Ahí se le tenía que haber cortado con disminución para evitar esa banda, esa pieza que le estoy cosiendo. Si el cliente corta la madera con disminución a que muera casi a nada, no es necesaria esa costura. Ahí estoy cerrando. Y aquí ya vamos a cerrar lo que es esta banda, que es en donde va el estéreo. Y ahí ya tengo eso. Aquí simplemente le hago unos cortes, porque si lo dejo así me va a formular una arruga. Después de eso yo le voy a recortar pegado a la costura. Lo más pegado que usted pueda le van a cortar. Ya tengo esas piezas listas. Son dos las que llevan esa banda. Ahora yo voy a empezar a ponerle la pieza que va a llevar alrededor en donde va el portavasos. Así yo lo voy a coser. Acuérdese que le puse marcas y yo me guío sobre esas marcas. Y así yo lo voy cosiendo todo. Y ahí ya está cosido. Le voy a poner una sobrecostura. Se ve mucho mejor con una sobrecostura. Y va a ser del mismo color de hilo. Todo alrededor. Jalen el material hacia los lados de la aguja. Siempre les recalco eso. No nomás cosan. Y la costura va a ir lo más derecho que ustedes puedan. Entre más derecho va la costura es mucho que mejor. Y ahí está la sobrecostura. Ahí está. Bueno, ahora voy a unir esta pieza. Estamos uniendo ya las piezas que van en la parte de arriba de la consola. No estamos uniendo la que va todo alrededor, no. Este material es bien delgado y la máquina que tengo es bien pesada. Le cambié aguja, le puse una aguja fina, pero ni con todo. Es por eso que ustedes ven de que yo de vez en cuando jalo el material. Y ya tengo esas piezas ahí cosidas. Ahora lo que sigue es unir la otra pieza, porque si recordamos la parte de arriba de la consola, yo corté 3 piezas para esas partes y ya son las que estoy uniendo. Ya están unidas esas 3 piezas. Aquí le hago un corte, ahí va a ir clavado. Al final ustedes van a ver eso. Las grapas tienen que ir bien parejitas. Lo que sigue a continuación es unir las piezas que van a ir al lado con las que van arriba, por así decirlo, cerrando ya la funda. Y ahí yo coso y siempre me aseguro que las marcas den, porque si no dan yo voy a estar en problemas. Si usted cree que media pulgada que una marca no dé, no va a afectar, sí va a afectar. En esto afecta. Y ahí ya tengo una pieza cosida. Le voy a poner una costura y esta costura va en la parte de afuera, la que va al lado. Usted le va a poner esa sobre costura o incluso muchos le ponen doble costura. Y ahí ya tengo una pieza cosida con su sobrecostura. Voy a coser la otra. Esta no les voy a mostrar cómo coserla, pero ahí ustedes ven de que la estoy empezando a unir. Y eso va a llevar una costura sencilla y también va a llevar una sobrecostura. Después de que yo uní esas dos piezas, voy a encerrar todo lo que es la banda ya con esta pieza de atrás. Ahí ya está, lleva una sobrecostura también. Y ahí ustedes pueden ver el proceso. Y vamos a ponerle ya a cerrar la última pieza. Y ya con esto terminamos el proceso de costura. También lleva una sobrecostura.
Y ahí ya ustedes pueden ver de qué estoy terminando. Lo que sí a continuación es armar esta funda. Usted la puede hacer de dos maneras. Una pegada y poniéndole unas cuantas grapas al final. O dos, engraparla y no ponerle pegamento. Usted la puede armar de dos maneras. Yo le voy a poner pegamento al vinil y le voy a poner pegamento a la madera. Y de último le voy a poner unas cuantas grapas simplemente por si el vinil se despega, esas grapas lo van a sostener. Le pongo pegamento, ustedes pueden ver ahí, y le voy a poner pegamento todo lo que es alrededor, la parte de adentro. Esto requiere paciencia. Para armar esta funda requiere paciencia por la forma que tiene. Y ahí yo le estoy poniendo pegamento. El pegamento que van a utilizar acá puede ser cualquier pegamento, excepto tiene que ser pegamento de tapicería. Le van a poner unas grapas también, si es que así lo desean. Yo empiezo a armarla y empiezo a armarla de la parte de atrás. Y me voy jalándola hacia enfrente, acomodándola. Este vinil, a pesar de que es bien delgado, no estira como uno quisiera. Y empiezo yo a acomodarla. Tiene marcas, esas marcas tienen que dar unas con la otra. Y empiezo, ahí ya está agarrando forma. Cualquier arruga usted la tiene que remover. Acuérdese, no tiene que arrugado, nada. Y así yo sigo armándola. Aquí le hago unos cortes para que el material abra. Al abrir el material libera presión y se acomoda mejor. Le pongo unas grapas. Esas grapas las puse en la orillita para que no afecte, no se marque lo que es el jalón. El jalón no se tiene que marcar. Ahí lo vamos a ver. Y acomodo acá también. En donde le puse esa costura también lleva unas grapas. Ahí, porque yo le jalo y la forma como va armado, le pongo un cartón. ¿Para qué ese cartón? Bueno, para que cuando yo le jale hacia arriba al vinil, no marque la grapa, se vea parejo todo. Es por eso ese cartón. Ese jalón ahí, el que yo les mencionaba, que se puede echar de ver si no le hubiera puesto cartón para que el jalón fuera parejo. Y le jalo y noten, esto ya empieza a agarrar forma. A muchos tapiceros cortan bien y cosen bien y se desesperan a la hora de la armada, y es ahí en donde el trabajo no se les ve o no les queda bien. Yo empiezo a jalarlo, me aseguro yo que esté bien la consola, el material puesto, y empiezo yo a pegar. Tiene pegamento, es por eso que le puse pegamento, es mucho más fácil el procedimiento, aunque como les mencioné de último yo le voy a poner unas grapas. Ahí tengo un lado ya. Usted así lo va a hacer a todo alrededor, lo va a ir jalando, lo va a ir acomodando todo alrededor. Todas esas arrugas que usted le ve, todo eso le tiene que salir. Yo pego los lados, tiene que centrarlo bien y ahí estoy pegando. Ahí va el estéreo lleva como un plástico negro a todo alrededor. Le pongo pegamento acá y pego acá también. Me aseguro que el jalón vaya parejo, que esa parte quede bien derechita. Es importante. Derecha no, que siga la forma que tiene la madera, porque el cliente cortó la madera. Si yo le recorto a la madera, pueda que el estéreo se vaya de paso, y si le agrego para emparejar, pueda que el estéreo no entre. Y ahí ustedes pueden ver de que eso ya está agarrando forma. Lo más difícil ya estuvo. Simplemente ahora es asegurarme que pegar bien esto bien y que la costura no quede en el borde, tiene que quedar un poquito hacia adentro. Le pregunté yo al cliente si lo que va a ir ahí entraba apretado y me dijo no, dentro un poco flojo. Oh, perfecto, le dije yo, porque el material va a engruesar un poquito. Y dijo, así lo he cortado pensando en que el material engruese. Eso es lo bueno. Y ahí ya está pegado eso.
Le voy a poner una grapa por la parte de abajo también. Y voy a terminar acá, siendo de que esta parte no está terminada. Si ustedes notaron, lo que yo me enfoqué primero es en pegar todo alrededor, la parte de abajo, y a moldar ya esos hoyos. Y ahora lo que sigue es esto. Esto ya está fácil, por eso lo dejé de último. Aquí le voy a poner unas grapas a todo alrededor, lo que es esa parte de arriba. Aunque iban a caer unos cartones, usted lo va a ver a continuación en el video. Voy a terminar esta parte. Simplemente aquí le vamos a hacer un saque, vamos a clavar todo ahí alrededor. Usted lo va a jalar y lo va a ir clavando poco a poco. Aquí le doy vuelta simplemente para que usted vea. Le hago un corte y acomodo bien el material y lo engrapo todo ahí. Todo material que sobra, muchas veces el material que sobra, en vez de ayudar, estorba. Usted lo va a recortar. Ya está recortado eso. Bueno, pero no hemos terminado. Vamos a trabajar en esta parte. Agarro un cartón de 1.5 milímetros de grueso y lo meto ahí y le marco. No voy a cortar en esa marca porque la madera adentra. Recorto 1 pulgada hacia adentro y ahí ya está. Voy a cortar 2 cartones como ese y 2 más pequeños, uno que va enfrente y otro que va atrás. Y ahí ya tengo esos cartones. Lo que sigue ahora los voy a tapizar. Yo los hubiera podido pintar en negro, pero los voy a tapizar en un material que se utiliza especialmente para las cajuelas, y también muchas consolas, lo que es la parte de adentro lleva. A ese material se le conoce como trunk lining. Y le puse pegamento a las caras y ahora le pongo a 3 lados al cartón, excepto el cartón que va a ir abajo. A ese le pongo a todo alrededor. A esto nomás le puse a 3 lados y lo voy a recortar dándole aumento para que doble, y va a ir doblado lo que es atrás, lo que es enfrente y lo que es arriba. La parte de abajo no le doblo, no es necesario, y le recorto esos arrugas que formó. Voy a hacer lo mismo con los demás cartones. Ahí usted puede ver de que yo ya forré esos cartones, pero ahora les estoy poniendo pegamento a los 4, excepto el que va abajo. Ponemos pegamento acá. A eso también le voy a poner unas grapas al final. Ahí pongo un cartón. Usted nota que yo le pinté lo que es las esquinas, por si un dado caso quedaba una luz, pero no queda luz. Simplemente lo hice por costumbre. Y le pongo ya los cartones. Eso está quedando bien pegado. Si usted quiere despegar eso, eso se va a romper. Ya está tapizado lo que son los lados. Y este cae abajo. Este no tiene pegamento. ¿Por qué no tiene pegamento? Bueno, porque el cliente lo va a atornillar. Yo quiero que ponga el tornillo primero y de último caiga esa parte negra. Cartón negro que tapicé. Vamos a forrar esta. El cliente le va a poner unas bisagras. Y yo nomás la voy a tapizar y la voy a poner sin atornillarse. Le pongo espuma. Es una espuma sólida. Y yo paso a pegar esa espuma sobre la madera. El gruesor de esa espuma es de 1/4 de grueso. Como la madera que utilizó el cliente es bien gruesa, yo le hubiera podido poner espuma de 1 pulgada para que aumentara, pero el cliente no la quiere muy alto. Es por eso de que me dijo que lo mínimo posible de espuma a esa parte. Va a quedar bien. Se va a sentir duro, pero va a quedar bien. Ya le puse espuma. El vinil que va a llevar es el mismo. Este vinil yo le hubiera podido poner unas costuras, pero en sí no es necesario. Y como no es necesario, no se las voy a poner, excepto si el cliente pide costuras decorativas o pide costuras por algún motivo. Él dice: yo quiero una costura acá. Ahí se le pone.
De lo contrario, no. Pero el que no lleve costura no quiere decir de que eso no se va a ver bonito. Eso se va a ver bonito. En lo personal, a mí no me gusta ponerles costuras a los descansabrazos. Muchas veces uno suda y el sudor hace que eso se desgaste o derrama líquidos y eso penetra por las costuras. Si es cuero, tiende a encogerse y a romperse las costuras. Y muchas veces uno le hace tanta presión a esa parte con el brazo que se reclina sobre el descansabrazo y eso hace que el material se desgaste. Incluso si es de plástico, el descansabrazo se rompe. Ahí ya está tapizado, ustedes pueden verlo de que se ve bien. Claro, yo le voy a tener que cubrir la parte de abajo para que no se vea la madera. Y voy a utilizar el mismo material que utilicé para forrar los cartones. Le pongo pegamento y vamos a pegar esta pieza. Yo moldo ese material conforme a la forma que tiene la madera. Y los cortes tienen que dar derechitos. Lo más derechito. Un corte mal y se va a ver feo. Esa madera que sobresale hace un bordo. La razón por la cual el cliente se la puso, yo me imagino que es para que cuando caiga esa tapadera de la consola no tenga un juego. Es por eso que se la puso. Y ahí le he recortado y les recorto lo más derechito que se pueda. Y esto ya está. Vamos a ponerla y la cámara no estaba bien limpia que se diga. Por eso de que se ve así como se ve. En la parte de atrás lleva una bisagra. No estoy seguro si la va a poner del lado de adentro o del lado de afuera. Eso no sé. Pero ahí quedó terminado. Ustedes la pueden ver. Quedó bien bonita. Como les mencioné, estos hoyos no se los voy a hacer porque no tengo los portavasos, pero ahí está el espacio. Le recorté el material por abajo. De esa forma al cliente se le hace mucho más fácil. Les he mostrado el proceso de cómo usted puede tapizar una consola personalizada. Si usted no tiene máquina industrial de tapicería y la va a tapizar en un vinil que no sea tan grueso, usted puede utilizar una máquina industrial de coser ropa, de esas máquinas que cosen tela de mezclilla. Usted la puede coser sin ningún problema. El propósito de mis videos es darles idea a ustedes sobre lo que es tapicería. El cliente, él construyó esta consola de madera, se ahorró dinero y yo simplemente la tapicé. Si este video fue de su agrado, no se le olvide darle like. Cualquier comentario déjelo en la sección de comentarios de este video y no se le olvide suscribirse si es que aún no lo ha hecho. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta luego. Chao, chao.